Y ya nos acompaña aquí en piso el presidente de COFE, Martín Pereira, porque tal cual decíamos, los funcionarios públicos han presentado algunos reparos ante este planteo del Poder Ejecutivo. Muy buenas tardes, Martín, y queremos conocer precisamente cuáles son aquellas cosas que no cierran de este planteo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lo que decíamos en declaraciones previas y lo decía la presentación, la inflación por los propios números del gobierno va a estar en un 8, 7,9 más o menos, y el ajuste que plantea el gobierno es de un 7%. Eso condena a todos los trabajadores públicos a una nueva pérdida salarial, sumada ya al 5% que tuvimos el año pasado, y condena también a las pensiones y a los jubilados a perder poder adquisitivo también, porque no es solo los trabajadores públicos, sino que también las jubilaciones y pensiones que ajustan por el índice medio de salario. No conforma la propuesta o el compromiso del ministro de Trabajo, lo ha hecho público en estas últimas horas, de que si hay diferencia en esa inflación proyectada para el 2022, se va a estar equiparando en 2023. Sí, pero eso es para adelante, con el 5,8 que el gobierno espera tener de inflación, que nosotros tenemos dudas que se pueda llegar a cumplir, y más como está la situación del país. La pérdida es lo que venimos acumulando, que no se corrige en el 2023. Es el 5% que perdimos al principio, el 1 con algo que se pueda perder ahora en el ajuste de este enero, y después vamos a ver la diferencia que haya entre el 5,8 presentado por el gobierno y lo que termine la inflación. Esta pérdida que tenemos hay que discutirse y sentarse con el gobierno a ver cómo lo va a hacer, y los tiempos se la cortan. La promesa electoral y la promesa de gobierno, no solo electoral después, fue que no iba a haber pérdida salarial en el año 2024. Se le achican los plazos al gobierno y estamos hablando que en el 2024 tiene que ser un ajuste bastante importante para que puedan cumplir con la palabra de gobierno, y vemos dificultades para que se cumplan. Acá la diferencia es ese 6% que de momento a ustedes nadie les asegura que lo van a recuperar. Exactamente. En las palabras están, y en lo que firmaron el compromiso los partidos de la coalición están. El tema es que los años pasan, la deuda se sigue acumulando y difícilmente creemos que se pueda dar en 2024 un ajuste con toda la deuda, más lo que está planificado ya para esos años. Y ese ámbito de negociación que queda propuesto para abril del próximo año, ¿para qué sería y bueno, con qué expectativa van ustedes también allí a esa conversación? Sería para determinar la deuda, porque el gobierno no reconoce ni el 5% de deuda que planteamos desde COFE, que ya tienen acumulada con los trabajadores, más lo que se sume ahora. Ahí vamos a definir cuál es la deuda. Nosotros estamos seguros de lo que planteamos, y no solo desde el aspecto político, sino también con todos los asesores que tiene COFE en el INESUR, que es un instituto de formación y de estudio que tiene COFE, en el cual el asesoramiento que tenemos es que es ese 5% más lo que perdamos ahora. Entonces nosotros vamos a ir a recuperar el 100% de la pérdida, y no es por un planteo nuestro de los trabajadores, que entendemos que es totalmente justo, sino también que el gobierno cumpla con su palabra de que no iba a haber pérdida salarial, y ha habido pérdida salarial tanto en el sector público como en el sector privado. Pero entonces no está todo cerrado si en abril comienza una negociación que puede de algún modo rever ese 6% y lo que suceda de ahora en más. Lo que vamos a negociar ahí es ver, el gobierno plantea que la deuda no es lo que nosotros planteamos, plantea que es menor, y ver los plazos, porque el gobierno dice que se hizo cargo con su primer presupuesto. Nosotros decimos que el gobierno asumió el 1 de marzo. El gobierno que asuma en el 25 va a asumir el primer año, como todo gobierno, con presupuesto anterior, pero hay que hacerse cargo desde que uno asume. Entonces, esa es la discusión que vamos a dar ahí, y tratar de mejorar el convenio que tiene COFE con algunas licencias especiales, por el tema de los compañeros y compañeras que tienen hijos con discapacidad, la lactancia materna que la igualamos al sector privado, por un familiar internado, ver situaciones que tenemos para mejorar, que también se van a conversar en esa mesa. Pero entonces el diálogo está. Diálogo tenemos, nunca COFE denunció tener falta de diálogo con el gobierno. Lo que sí denunciamos, que nos condenan a una nueva pérdida salarial a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionistas. El diálogo siempre estuvo y está, y siempre hay diálogo. Después movilizaremos, haremos las medidas que tenemos en el marco de lo que es la ley uruguaya, que podemos movilizarnos, parar, que muchas veces se está cuestionando ahora por algunos partidos el accionar del movimiento sindical, pero dentro de las reglas de juego que tenemos todos, nos movilizamos,
paramos y también dialogamos continuamente con el gobierno. Pero de acá hasta abril, ¿cuál va a ser la actitud de COFE en virtud de, bueno, que hay un ámbito que se abre que tiene que ver con el diálogo y que tiene que ver con que cada uno tendrá que poner de su parte para llegar a un entendimiento? Nosotros estamos denunciando públicamente la nueva pérdida salarial que se va a concretar cuando esté el decreto y estemos cobrando el salario en febrero. Vamos a ir trabajando y preparando la rendición de cuentas que se viene el año que viene, que queda esta rendición de cuentas y una más en este periodo de gobierno, y ir preparando y recorriendo el país, haciendo las distintas asambleas para preparar a los compañeros hacia la rendición de cuentas y también de cara al referéndum que vamos a tener el 27 de marzo con los 135 artículos de la LUC. Esas son las dos tareas de COFE de acá al primer semestre que tenemos, con un mojón el 27 de marzo y después cuando ingrese la rendición de cuentas al Parlamento y cuando comencemos con estas comisiones por las distintas ramas, bueno, trabajar los distintos incisos que hay dentro de la representación de COFE para que la rendición de cuentas sea beneficiosa para los trabajadores. De ninguna manera, entonces, esta instancia de abril implica una suerte de tregua o paz sindical. Ustedes van a seguir movilizándose, porque en algunos medios de prensa se decía como que había un compromiso de COFE de no realizar movilizaciones hasta abril para, bueno, llegar a ese ámbito con, digamos, una postura más conciliadora. Nosotros, la asamblea estuvo en el día de ayer, definió esto que yo les planteaba, de ir haciendo distintas asambleas en todo el país, en todos los sindicatos, en los ministerios, en los distintos puntos, trabajar en lo que es la comunicación por parte de COFE, tanto callejera como los pasacalles, los muros y las redes sociales, y bueno, ir trabajando con todos los sindicatos para llegar a abril con un planteo claro de toda la confederación a nivel general y particular, para llegar a esa negociación bastante armados y con el planteo. Movilizaciones o no, dependerá cómo van avanzando las distintas conversaciones también entre los sindicatos de base y las direcciones de los organismos y de los ministerios. En la discusión anterior de la rendición de cuentas estuvo cerca de lograr un acuerdo y sin embargo no se pudo. Por ejemplo, Gandini planteaba algunas correcciones, que eso debería haber quedado por escrito. ¿Qué esperan ustedes respecto a lo que puede pasar? Porque en realidad la negociación fue bastante compleja y no hubo acuerdo. Nosotros nos fuimos a las 23 horas de negociar con el gobierno con un acuerdo casi cerrado, faltaba la redacción y a la mañana nos llamaron que no había acuerdo. No fue mala voluntad de COFE o poner palos en la rueda de que no se llegó a un acuerdo por los 5 años con el tema salarial, que al gobierno le implicaría no tener esta discusión año a año con cada rendición de cuenta con el tema salarial. Y tenían que comprometerse a que no iba a haber pérdida de salario y cuáles eran los porcentajes de recuperación de esa pérdida año a año. Por problemas internos de la coalición no se pusieron de acuerdo en esa situación y bueno, estamos en esto que año a año estamos discutiendo cuál va a ser el ajuste salarial. Y para que quede claro, ese ajuste, no ese aumento como plantean en los medios o alguna declaración, porque en realidad estamos ajustando por la inflación y por debajo de la inflación. Entonces tenemos pérdida salarial y no es que hay un aumento del 7% como se plantea en algunos medios o por algún actor de gobierno. Usted decía, bueno, la estrategia va a ser en particular y también a nivel general en COFE. ¿Cuáles son los sectores que están más comprometidos, ¿no? Porque sabemos que dentro del área de funcionarios estatales son diversas las realidades. ¿Cuáles necesitan realmente, bueno, tener una mayor recuperación de salario? Bueno, ha caído la masa en general dentro de la representación de COFE. La salud es uno de los salarios más sumergidos que tenemos. Después el ingreso de personal. En muchos de los organismos, hay organismos que hemos tenido que ir hasta una reunión con el propio presidente para que se pudieran habilitar vacantes y que se hicieran excepciones al decreto que se hizo cuando asumió el gobierno, porque había áreas claves del Estado que no podían seguir funcionando si no se hacían excepciones a ese decreto. Bueno, en ese sentido estamos haciendo un estudio para saber el tema salarial de cada inciso y el tema de las vacantes, que es muy importante. En ese ámbito, en esa reunión, ustedes recogieron al menos el compromiso del presidente de la República. ¿Descartan volver a reunirse con él para, bueno, manifestar todas estas inquietudes que tienen? No descartamos. En esa reunión nos llevamos soluciones, por ejemplo, para el Ministerio de Ganadería, que todo lo que tiene que ver el control de la producción cárnica, además pasa por el Ministerio de Ganadería, y si no entraba personal no se podía seguir realizando, también como otras áreas que han entrado en el tema. Solicitamos que en aduana, que en migraciones se hubiera refuerzo del personal, viendo la temporada, pero por la falta de personal que había y que Uruguay tuviera
un control seguro de ingreso tanto de personal como de mercaderías, porque eso también es cuidar el empleo y la producción uruguaya. Y eso se cumplió porque en las últimas horas hemos visto que, por ejemplo, en las aduanas, en las fronteras, hay largas filas esperando para ingresar. Sí, se ha flexibilizado un poco, pero no lo necesario para que realmente se pueda atender estas largas filas de turistas, pero también, como te decía, si Uruguay no tiene toda la frontera blindada las 24 horas del día, mercaderías que entran o personas que entran sin control alguno, las mercaderías en este caso atenta contra lo que es la producción y el comercio uruguayo. No es solo que nosotros queremos trabajadores por un reclamo sindical, sino también los compañeros de aduana, en la visión global que tienen del servicio que brindan, también están cuidando a el sector y el empleo uruguayo, porque si entra de contrabando, la producción baja, los comercios formales venden menos, hay menos trabajadores. Entonces, en ese planteo, en esa discusión con los compañeros de aduana, eran cosas que nos preocupaban y así le transmitimos al presidente de la República cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos. Y sí, nosotros vamos a buscar todos los caminos de diálogo y agotar todas las instancias. Y una instancia también es conversar con el presidente de la República. Pereira, usted lo decía al pasar, ¿cómo impacta esto en lo que será el próximo ajuste de las jubilaciones? Y cuando esté el índice medio de salario cerrado ahora los primeros días de enero, las jubilaciones van a perder entre un 2 y un 3% de pérdida de poder de compra a lo que tenían hasta el momento. Entonces no es solo que afecta a los trabajadores públicos, sino también a los trabajadores que dejaron toda su vida trabajando, a los que son pensionistas también, les afecta la jubilación y las pensiones, y esto afecta al mercado interno. La gran mayoría de los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro para depositar en los bancos y generar un ahorro, sino que lo que ganamos lo invertimos nuevamente en la sociedad. Entonces, el bolichero, el supermercado, la farmacia, los alquileres, en todo eso se vuelca el salario de los trabajadores y en su gran mayoría no hay capacidad de ahorro. Respecto a ese punto, el ministro de Trabajo decía que es solo un 1%, que no se va a ver en el impacto del consumo de la economía, digamos. Sí, está bien. Ese 1% son millones de dólares que no se vuelcan al mercado interno. De ese 1%, el 99% se volcaba al mercado interno, 1% se podría llegar a ahorrar por parte de los trabajadores. Entonces, sean 2 millones, 1 millón o 50 millones de dólares, es un impacto que va a tener el comercio uruguayo en general, que no va a tener esa plata circulando, porque no es plata que se iba para el exterior o que quedaba en un banco, es plata que iba, como te decía, al almacén, a la farmacia, al supermercado. Si usted me lo permite, abrimos el debate a nivel de los panelistas. Valeria, ¿cuáles son los planteos y también cómo les va a ustedes, a los municipales, el próximo año? Bueno, nosotros en realidad los trabajadores municipales tenemos un desfasaje en la negociación colectiva, que además se supone que estaríamos contenidos dentro de la misma negociación de públicos y municipales, pero en lo temporal no estamos juntos, entonces necesariamente tenemos la negociación por separado. Más allá de que en el Consejo Superior de Salario estemos juntos, en realidad no tiene mucho sentido al momento de la negociación de cada rama. Pero en realidad creo que yo por lo menos dudas en este tema no tengo como para consultarle a Martín. Creo que lo interesante es aclarar, porque en todos los medios o en la gran mayoría salió que los trabajadores públicos iban a tener un aumento de salario del 7%. Creo que la aclaración de Martín es importante porque en realidad el ajuste no es un aumento. En realidad está ajustando el salario en relación para no perder, digamos, poder de compra, ¿no? En relación al IPC, pero en realidad no hay un aumento para los trabajadores públicos, que es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta muchísimo que la gente lo entienda. Cada vez que tenemos un ajuste, la gente piensa que nos sube el salario por arriba de lo que no es la pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que es preocupante en cuanto que uno de los puntos del compromiso de la coalición que gobierna fue que los trabajadores no iban a tener pérdida de salario real, y la realidad demuestra que los trabajadores públicos la están teniendo, pero que los trabajadores privados también. Y esto no veo un mecanismo ni veo desde el gobierno una gran preocupación para resolver esto, como si no fuera un punto importante, y sumado a la campaña contra los sindicatos, contra las movilizaciones, y que todo se vincula a la LUC,
porque en realidad acá los trabajadores se están movilizando por salario y por condiciones de trabajo, y cada movilización que tiene un colectivo de trabajadores, un sindicato o un dirigente sindical que está hablando, todo se vincula al estar a favor o en contra de la LUC. Que a ver, para los trabajadores obviamente es un tema central y que es una definición central, porque fuimos los pioneros en cuanto a salir a buscar las firmas contra esta ley, pero eso hace que se pierda en la discusión lo que son los problemas reales de los trabajadores y en este caso los salarios. Nosotros estuvimos el año pasado ante el primer año en 15 que las jubilaciones tuvieron pérdida. Entonces, a mí también me preocupa que este sea el debate real y que no estemos todo el tiempo ante movilizaciones sindicales con este descrédito que está haciendo muchos actores del gobierno con respecto a cada movilización, como la de la banca pública. Los compañeros de COFE en realidad no se han movilizado en este momento, pero lo van a hacer si en abril no logran concretar cómo se va a dar la recuperación de lo que han perdido salarialmente, que realmente veo mayor preocupación del gobierno de desacreditar las medidas sindicales, vinculándolas todo el tiempo con el tema de la LUC sí o LUC no, y no en ver cómo corrige algo que fue un compromiso al inicio, ¿no? Muy bien, queda claro, Valeria. Fernando, ¿compartís? ¿Qué parte? Por ejemplo, que la primera, discusión la segunda o la tercera. está más permeada por la LUC que por la intención o la voluntad política No, yo creo, de recuperar salario para los trabajadores públicos. No, yo creo en este caso con Martín Pereira hicimos un poco de pirotecnia en Navidad en las redes sociales por otro tema. Pero seguramente en la mayoría de los temas que podamos tocar él y yo vamos a tener pirotecnia, vamos a tener chispazos, discusiones, porque obviamente no estamos del mismo lado en cuanto a filosofía. Hoy estás a mi izquierda. O en cuanto a pensamiento. Hoy estoy a tu izquierda y vos estás a mi derecha. Es bravo. Y justo te iba a decir, porque te noto mucho más moderado hoy en las declaraciones que en declaraciones que leí respecto del neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, todo eso. Hoy te noto más moderado. Por eso, sigo manteniendo eso. Quizás porque estás a mi derecha. Si querés. No, yo hoy, más allá de la pirotecnia, yo hoy te voy a dar la razón. Es cierto que están perdiendo salario, no hay ninguna duda. Los números son números. Andá anotando. No, pero los números son números y eso no miente. 5,8 más 1,2 da 7, con una inflación que seguramente va a estar por encima de eso. Nunca escuché conformidad de COFE tampoco respecto de una negociación y de un presupuesto, jamás. Obviamente está en la esencia de lo sindical y de lo gremial. Pedir más, siempre pedir más. En este caso están perdiendo, no están perdiendo más. Pero sí me parece que se podrían, al razonamiento, se le podrían hacer o yo podría hacerle algunas acotaciones. Primero que hay un compromiso del gobierno de recuperar las pérdidas en el periodo. El periodo va hasta marzo del 2025. El compromiso de recuperar en el 2024. El compromiso de recuperar en el transcurso del periodo. Hasta 2024, que es el último presupuesto. Fíjate, las declaraciones nos muestran lo que está escrito por el gobierno. Bueno, pues el último, y después de ahí ya no tienen chance, no pueden. Es el último periodo, es dentro de este periodo y dentro de las posibilidades que tienen. Creo que capaz que vos me corregís, pero creo que el aumento está basado en la inflación esperada, no en la pasada, en la esperada. La esperada es 5,8, la esperada para 2022. Y si es mayor, hay un compromiso del gobierno de ajustar y de pagar en enero del 2023 la diferencia, ¿no? ¿Estoy bien? A partir del 2022 es bien lo que decís. En 2023 compensar, si la inflación es mayor al 5,8, es compensar eso. Se da un correctivo. Más un porcentaje de recuperación salarial. O sea, en principio el compromiso se está cumpliendo. ¿Ustedes creen que no? No, se está empezando. Hay un 6% de pérdida que no se está cumpliendo. Porque lo que vos decís es para adelante. Pero espera, Martín. Para adelante van a corregir. Pero el compromiso. Para atrás. Espera, Martín, pero el compromiso es a corregirlo y a recuperar la pérdida en tope 2024. O sea, en principio están cumpliendo. No están incumpliendo porque no se comprometieron a solucionarlo ni en 2022 ni en 2023. Se comprometieron en 2024. Quizás, yo no sé. Y reconozco que es una pérdida del 5 que traían acumulado más 1 ahora, es una pérdida de un 6. Quizás no haya tiempo de recuperarlo como vos decís. Quizás sí. Vamos a ver. Pero por ahora el crédito está abierto porque los plazos están vigentes.
No hay ningún plazo vencido a lo que se haya comprometido el gobierno y no esté cumpliendo. Pero más allá de eso, yo creo que es un poco una sustavieja lo que usás, o sustavieja, un término entendible por todos, lo que usás de las jubilaciones y las pasividades. Porque, son números. no, pero son números. Son números como vos dijiste. Son números, no, pero por eso, pero vamos a hablar de los números, porque muchos privados, porque en esto juegan los privados también, ¿no? El salario medio. Público y privado que han perdido los privados Por eso, pero y hemos perdido hay nosotros. muchos privados que han cerrado y firmado convenios por encima de las pautas. Sí. Por eso. Las pautas eran a pérdida. Por eso, pero eso está por medir, pero por encima de las pautas. O sea, eso está por medirse. Vos estás haciendo una afirmación de la cual todavía no estás seguro. Estás hablando del 1%. Estoy seguro, sí. Estás hablando del... No. Fernando, El propio gobierno lo reconoce. Pero ya termino. Pero estás hablando del 1%, del 1% de pérdida, que es el número que conoces real, porque de esta fórmula sale el 1%. Sí. El impacto del 1% en el mercado, habrá que ver, es mínimo. Vos decís millones y va a impactar, es mínimo. Nos tenemos que ir a la pausa porque si no acá... Pero una cosa más, y nos vamos a la pausa. Y al regreso, Martín, te prometo... Pero termino solo esto del razonamiento. Lo otro de la persecución... Te están poniendo la música, Fernando. Lo otro de la persecución y todo lo que dice es parte de la victimización histórica. Pero el desempleo y el seguro de paro no ha tocado a la administración pública. Es verdad que perdieron un 6%, que van a perder un 6% de salario. Queda claro. Pero no ha quedado ni un funcionario Fernando, sin laburo. queda todo claro. Al regreso de la pausa contesta el presidente de COFE, Martín Pereira. Hay 3.000 puestos de trabajo se perdieron en la administración pública. ¿En dónde?